Muy buenas a todos. Hoy estoy aquí para traerles el noveno capítulo de "Y si Kurama fuera mujer y fue buena", con Naruto desde el principio. Este fanfic es creación propia. Como siempre les pido su like y suscripción para poder seguir trayendo este tipo de contenido. Ahora sí, sin más que decirles, los dejo con el fanfic. Capítulo 8. 16 años, tercera parte. Un mes después, Kitsune despertó lentamente al sentir que algo se movía a su lado. A medida que abría los ojos, la pelirroja parpadeó un par de veces ante la brillante luz del sol que entraba a raudales por la ventana del dormitorio. Giró la cabeza para mirar el reloj cercano y rápidamente anotó la hora antes de refunfuñar para sí misma al darse cuenta de que era hora de levantarse. Aunque dormir era nuevo para ella, empezaba a disfrutarlo muchísimo. Su nuevo cuerpo siempre se sentía renovado después de dormir, además de que era agradable tener un tiempo durante el día en el que no tenía que estar constantemente pendiente de todo lo que la rodeaba, incluso al meditar. Dándose vueltas para intentar salir de la cama, la detuvo en seco la sensación de un brazo sobre su vientre. Al mirar hacia el otro lado, no pudo evitar esbozar una leve sonrisa al ver el rostro dormido de su compañero humano favorito. La rubia seguía dormida y roncaba levemente a su lado. Esta era otra de las cosas mencionadas que la pelirroja había empezado a disfrutar de dormir. No solo era cómodo, sino que podía hacerlo al mismo tiempo que Naruto. No usaba nada para dormir, salvo una camiseta demasiado grande y ropa interior. Por la noche, a menudo se le subía la camiseta lo suficiente como para rozar su piel con la de Naruto. Aunque ya no sentía el intenso hormigueo, pues finalmente se había acostumbrado a tener nervios sensibles en comparación con su forma Biju normal, el contacto piel con piel era algo que podía admitir que disfrutaba, pero solo si tenía ganas de decirlo. Si le preguntaban por qué le gustaba, le era imposible pensar en una respuesta adecuada más allá de porque sí. Sin mencionar que era extrañamente divertido mantener a Naruto adivinando acerca de sus verdaderos pensamientos. Inhalando profundamente, apartó con cuidado el brazo del rubio y lo colocó de nuevo sobre su cuerpo, deteniéndose solo brevemente cuando él soltó un bufido y murmuró algo ininteligible en sueños. Repasando su vocabulario y el contexto de las diversas palabras que conocía, la pelirroja aplicó rápidamente la palabra lindo a la situación antes de inclinarse para besarlo en la punta de la nariz. Fue algo impulsivo, pero se divirtió aún más al ver cómo su rostro se arrugaba brevemente antes de acostarse. Sonriendo abiertamente, luchó por contener las emociones y las risas que querían estallar mientras lo observaba. Sacudiendo la cabeza, Kitsune terminó de mover el brazo hacia su cuerpo y se levantó lentamente de la cómoda cama. Tsunade le había advertido durante las revisiones posteriores que probablemente se encontraría actuando de forma extraña de vez en cuando, sobre todo porque tendría que acostumbrarse a lidiar con, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, hormonas. Como Biju sin género, nunca había tenido ningún interés en hombres o mujeres por definición, sobre todo porque no le interesaba el conocimiento del proceso reproductivo. Basándose en observaciones que había hecho hacía mucho tiempo, sabía cómo lograr que tanto hombres como mujeres se sometieran a sus caprichos, pero las acciones en sí mismas no significaban nada. Conocía los procesos biológicos, sin duda, pero las razones detrás de la cópula cuando uno no tenía la intención de reproducirse. Ella no tenía idea hasta hace aproximadamente un mes. Interactuar gradualmente con Naruto a lo largo de los años le había abierto los ojos, literalmente, al significado de ciertas interacciones y a lo que significaba preocuparse por otro ser, cualquier entidad, ya fuera humana o de sus compañeros Biju. Para un ser creado originalmente para seguir solo la lógica, o eso creía al principio hasta reencontrarse con Matatabi, las emociones eran algo intangible y no tenían otro significado que el de aplicar una palabra a una situación. Odiar a alguien o algo fue la primera emoción que realmente conoció, aunque solo fuera porque era tan común donde quiera que iba. Siempre había un humano que quería hacerle algo malo a otro. A veces ni siquiera tenían que hacer nada, solo actuar o hablar como si lo hicieran. En el otro extremo del espectro, existía otra emoción llamada amor. El mayor problema de Kitsune para comprenderla, al menos desde la perspectiva de un ser lógico, era que no existían ejemplos de amor observables. Las pocas veces que había preguntado a varios humanos con los que había hablado, la única explicación que obtuvo fue que se usaba para expresar un gran aprecio por alguien o algo, incluso incondicional, o que simplemente se sabía. Para complicarlo aún más, supuestamente existían diferentes tipos de amor. En otras palabras, el amor era justo lo opuesto al odio.
Llevaba días dándole vueltas a estos pensamientos, quizá incluso más tiempo, preguntándose qué pensaba y sentía exactamente por el joven rubio con el que había estado. Kitsune sabía que, como mínimo, le gustaba, pues había sido el primero en darle la libertad más cercana posible, junto con una declaración para protegerla de quienes la utilizarían para sus propios fines egoístas. Pero era algo más. Había una chica en su grupo, Hinata, que sabía que decía amar a Naruto. Podría ser grosero preguntarle por qué se sentía así, pero la pelirroja sabía, por sus encuentros casuales con Ino y las chicas, que les encantaba cotillar sobre estas cosas. Quizás algunos comentarios discretos la ayudarían a comprender mejor sus propios sentimientos. Luego también estaba Sakura. Si bien habían sido cordiales, y quizás incluso casi buenas amigas, durante los últimos meses, había visto las miradas que la otra chica le dedicaba a Naruto de vez en cuando. Pensar en ello la erizó un poco. Después de todo el tiempo que Naruto había intentado llamar su atención, incluso la había ayudado una vez. No fue hasta ahora que la chica de cabello rosa había decidido prestarle atención. Menudo fastidio. Kitsune respiró hondo mientras se acercaba lentamente a la ventana del dormitorio, apartando con cuidado la cortina para poder mirar afuera. Entrecerrando los ojos mientras se adaptaba a la brillante luz del sol matutino, sus brillantes ojos rojos recorrieron lentamente la multitud matutina que caminaba hacia sus destinos. El edificio donde se encontraba su nuevo hogar se encontraba en uno de los caminos principales, al que llamaban el vestíbulo sur. Iba directo desde la administración central hasta la puerta sur. Había caminos similares al norte y al este, aunque la mayor parte del norte seguía cerrado debido a unas obras de reconstrucción. Un leve crujido le hizo darse cuenta de que Naruto estaba despierto o despertando. Mirando brevemente por encima del hombro, observó cómo lograba incorporarse y sentarse, de modo que sus piernas no tocaran el borde de la cama mientras se estiraba. No fue hasta que sus ojos legañosos se posaron en ella que volvió a mirar la ventana, recorriendo de nuevo los edificios del otro lado de la calle. Un momento después, un peso ligero se posó sobre su hombro. Era duro, ligeramente puntiagudo y algo incómodo, así que, sin mirar, dedujo rápidamente que era su barbilla. Y se confirmó cuando, un momento después, su voz profunda y matutina empezó a murmurar junto a su oído. Buenos días. Hola. Naruto exhaló bruscamente, aparentemente divertido por algo, a juzgar por las vibraciones de su pecho contra su espalda. Se supone que debo saludarte cuando te despiertes. Eso has dicho. Pero ¿cómo sabes si una mañana es mejor que la siguiente? ¿Por qué la llamas buena? Naruto tarareó un segundo antes de levantar la barbilla y alejarse de ella. Creo que es más porque, dejó de hablar al oírlo bostezar detrás de ella. Porque quieres que sea un buen día, aunque aún no lo sea. Eso no tiene sentido. Naruto gruñó. Es demasiado pronto para pensarlo demasiado. Antes de que pudiera decir nada más, oyó el clic de la puerta del baño al cerrarse, seguido del sonido del agua corriendo. Con los labios curvados en una breve sonrisa, Kitsune dejó entrever su diversión por un instante. Naruto la había entretenido mucho por las mañanas, al menos cuando se despertaba antes que él. Otra diferencia entre su cuerpo y el de un humano normal que habían descubierto era que no solo necesitaba un mínimo de sueño para funcionar en óptimas condiciones, sino que al despertar de dicho sueño solo tardaba unos 30 segundos en recuperar la función cognitiva completa. Sin embargo, para alguien como Naruto, solía tardar 5 minutos o más cuando no estaba fuera de la aldea o en una misión. Incluso si era el único con quien solía despertar, parecía que era mucho tiempo para despertárselo. Soltando la cortina y alejándose de la ventana, regresó a la cómoda donde guardaba su ropa. Aún había algunas cosas que guardaba bajo llave, pero eran principalmente cosas que no quería que Naruto ni nadie más viera, al menos no todavía. No es que fueran secretas, pero, bueno, sí lo eran. Las revistas que había empezado a leer le habían dado muchas ideas, aunque algunas le parecieran bastante extravagantes. Al preguntar a sus amigas sobre la validez de las revistas, Ino parecía muy contenta con su elección de lectura, mientras que Sakura y Tenten parecían más exasperadas que otra cosa. Hinata, como siempre, se sonrojó intensamente, pero no dijo nada. Sin embargo, todos le confirmaron que, aunque las revistas afirmaban estar llenas de consejos, rara vez eran probados. Eso significaba básicamente que estaba sola para resolver las cosas. Era difícil encontrar consejos sobre relaciones, ya que ninguno de los otros con los que hablaba regularmente tenía pareja. Al contrario, todos parecían más interesados en lo que ella hacía, o no hacía, con Naruto que en empezar una relación propia.
Kitsune aún no había dicho nada sobre ella y Naruto, ni siquiera al propio chico. Sin embargo, a juzgar por la declaración de Hinata hacía un mes y la forma en que Sakura y otras mujeres lo observaban ahora, pronto tendría que hacerlo. El único problema era que cada vez que consideraba hablar con Naruto al respecto, empezaba a sudar y a sentirse incómoda, sobre todo en el abdomen. Shizune era la única con quien había hablado al respecto hasta entonces, ya que creía que era un problema médico, pero la kunoichi simplemente le había regalado una sonrisa reconfortante. Al parecer, incluso los Bijulu humanizados podían sentir mariposas en el estómago. Sus pensamientos se interrumpieron cuando la puerta del baño se abrió y Naruto salió secándose el pelo con la toalla. Kitsune lo miró un instante, con la vista fija en el sello, ahora siempre visible, en su vientre, antes de seguir rebuscando en la cómoda su ropa de shinobi. Tomó un conjunto del equipo shinobi estándar, sin el chaleco, y lo arrojó sobre la cama antes de coger su envoltorio de tela de encima de la cómoda. Recogió su ropa de la cama y pasó junto a la rubia sin decir palabra. Se dirigió al baño para aventarse el pecho y vestirse, pues ya se había duchado la noche anterior. Eran cosas completamente nuevas para ella, pero era casi como si supiera cómo hacerlas instintivamente. Eso daba crédito a lo que Matatabi le había contado sobre cómo los Bijulu alguna vez fueron humanos. El escepticismo de Kitsune había ido disminuyendo con el tiempo, considerando que hacía las cosas por primera vez, pero las hacía con tanta naturalidad, como si las hubiera sabido desde siempre. Vendarse el pecho como lo hacía ahora era una experiencia completamente nueva. Sentía que la ropa en general era molesta, pero cuando fue a entrenar con Naruto en su nuevo cuerpo, su pecho, entre otras partes del cuerpo, empezó a causarle mucho dolor. Sin mencionar que el dolor en general era una experiencia completamente nueva para ella, al menos en una medida tan extrema. Claro, sentía dolor como Biju, pero nunca se sintió ni de cerca tan intenso como en forma humana. Quizás porque como Biju era un ser de chakra completo y todas sus sensaciones físicas estaban diluidas. Todos con los que hablaba con cierta frecuencia, incluyendo a Tsunade, solo tenían teorías. Reforzar las partes de su cuerpo con chakra le ayudaba durante el entrenamiento, pero cosas como los cortes de kunai seguían doliendo muchísimo. El primer corte que recibió durante el entrenamiento con Naruto la había hecho caer de rodillas, a pesar de que se había curado en menos de un minuto. Dolía como nunca antes. Cómo Naruto o cualquier shinobi lograban ignorarlo era algo que ni siquiera podía imaginar, pero como con cualquier otra cosa, era algo que tenía que entrenarse para soportar, o al menos tolerar. Kitsune se miró en el espejo mientras se recogía el pelo en su coleta habitual. De hecho, le había crecido más rápido de lo que pensaba, aunque no era un problema. Había oído a Naruto hablando con otros chicos y él había mencionado que el largo del pelo no le importaba, así que iba a dejarlo crecer un poco más allá de la altura de los hombros que había mantenido. Ya le había crecido hasta los omóplatos, y a ese ritmo, en un mes llegaría a la mitad de la espalda. Tras ponerse los pantalones y la camisa shinobi azul oscuro, salió del baño y vio a Naruto sentado en la cama, casi vestido. Llevaba puestos sus pantalones naranjas y la camisa de malla, pero había dejado la chaqueta y, en su lugar, una camisa azul oscuro muy parecida a la de ella junto a donde estaba sentado. Sin decir palabra, Kitsune se dirigió de nuevo a su cómoda, esta vez recogiendo la tela que cubría su muslo derecho y a la que sujetaba su bolsa de kunai. ¿Estás listo para hoy? La pelirroja lo pensó un momento mientras se envolvía la pierna con la tela blanca. No lo sé. No veo por qué es necesario todo esto, sinceramente. ¿Ba-chan no te lo explicó? Normalmente le gusta hacer ese tipo de cosas. Kitsune giró su cabeza hacia Naruto y le dirigió una mirada plana, solo para verlo todavía sentado allí luciendo aburrido mientras se rascaba la mejilla con un dedo. Si me lo explicó. No veo por qué es necesario. Ya hacía misiones de rango D como constructo, pero como ahora soy humano, necesito que me prueben legítimamente para ascender de rango. Si la rubia iba a responder, se interrumpió al oír una serie de golpes rápidos en la puerta de su apartamento. Con un gruñido, Naruto se levantó de la cama y se acercó rápidamente a abrir. Kitsune sabía que probablemente alguien venía a decirles dónde presentarse para su prueba, así que simplemente continuó envolviéndose la tela, esta vez alrededor de su otra pierna. Acababa de descubrir por casualidad que era completamente competente en el uso de ambas manos y brazos, y como ninja, ser ambidiestra tenía sus ventajas. Llevar una bolsa de armas en cada pierna le permitía aprovechar al máximo esta habilidad. Desafortunadamente, el hecho de que fuera igualmente hábil con brazos y manos no significaba que sus habilidades estuvieran a la altura.
Como constructo, no necesitaba mucha calibración manual. Solo tenía que pensar en hacerlo y su chakra lo hacía por ella. Si bien aún podía usar su chakra para reforzarse, no recordaba cómo funcionaban la anatomía y la musculatura humanas. Nadie podía negar que aprendía rápido y que adquiría habilidades a un ritmo asombroso, como si ya lo hubiera hecho antes, pero en general, desde que se convirtió en humana, solo se la calificaba en el nivel máximo de Chunin, o en torno al mismo rango que la gran mayoría de la población shinobi alcanzaba y nunca superaba. Al menos así era hacía 3 semanas. Desde entonces, había estado entrenando sin parar con Naruto y, ocasionalmente, con algún otro de su clase de graduación, en un esfuerzo por demostrar su valía. Una parte de Kitsune se preguntaba cuánto de sus esfuerzos eran para complacerse a sí misma o para complacer a Naruto. O tal vez solo quería, a su manera, el reconocimiento de todos en la aldea. Era extraño pensarlo, pero no podía negar que disfrutaba la mirada de sorpresa en los rostros de los demás cuando superaba las expectativas. Al oír la puerta cerrarse, la pelirroja levantó la vista de la última funda que estaba colocando mientras Naruto regresaba a la habitación. Bien. Debemos presentarnos en el campo de entrenamiento 13 en media hora. Kitsune inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, curiosa. A juzgar por la expresión de Naruto, sus pensamientos coincidían con los de ella. ¿De verdad nos pidieron a los dos? El rubio asintió lentamente. Creí que era el único que necesitaba hacerse pruebas. Yo también. Al parecer no, y Crane, el Ambú, tampoco lo sabía. Preguntaron por los dos, así que supongo que yo también debería prepararme. ¿Cuánto tardarás en prepararte? Creo que deberíamos llegar temprano. Naruto se encogió de hombros. 5 minutos. De acuerdo. Kitsune terminó de ajustarse la ropa y se miró por última vez en el espejo. No se consideraba vanidosa, al menos no comparándose con otras mujeres que conocía, pero qué bien se veía. Te veo en la cocina antes de salir, tengo sed. Lo entendiste. 28 minutos después, llegas a tiempo. Es una buena señal. Naruto y Kitsune se detuvieron frente a un anciano que tenía la cabeza y el brazo derecho vendados. Además, caminaba con un bastón. Los dos recién llegados intercambiaron una mirada antes de mirar simultáneamente a la persona que estaba cerca. Sé que se preguntan por qué los llamé, comenzó Tsunade. Señalando al hombre vendado, continuó. Este hombre es Shimura Danzo. Trabajó mucho con mi antiguo sensei en el pasado y es el único shinobi vivo que entrenó con el Nidaime Hokage. Se ofreció a ayudarlos a probarlos, ya que posee talentos únicos que los pondrán a prueba de múltiples maneras. Incluso mientras el Hokage explicaba quién era el hombre, su expresión cada vez que lo miraba podría describirse como cruel. Ba-chan, eso no explica por qué necesito estar aquí. Centrándose momentáneamente en la otra rubia, Tsunade cerró los ojos un instante y suspiró. Como iba a decir, Naruto, ambos trabajarán en equipo la mayor parte del tiempo. Sin embargo, hay reglas que deben seguirse. Para que pueda dejarlos ir sin llevar un equipo Chunin, necesitarán al menos convertirse en Tokubetsu Jonin. Antes no era un problema, ya que Jiraiya estaba con ustedes la mayor parte del tiempo, pero como ahora está indispuesto, no puedo dejarlos ir sin el apoyo adecuado. Considerando lo que he visto de Naruto, ya estoy dispuesto a ascenderlo, así que estoy aquí para observar cómo evoluciona Kitsune. Ya pasa en cuanto a reservas de chakra, pero necesitaré evaluar su capacidad de combate antes de considerar permitirle ser tu segunda, Naruto. Kitsune asintió, pues había estado practicando precisamente por eso. Tsunade simplemente le pidió a Naruto que la acompañara para poder evaluar directamente cómo trabajaban juntos. Como Kitsune probablemente conoce los estilos de combate de la mayoría de tus compañeros y el de sus sensei, tengo un grupo limitado de personas entre las que podría elegir para ponerte a prueba. Danzo se ofreció como voluntario al enterarse de mi situación. Tsunade entrecerró los ojos mientras miraba al hombre a su lado, pero él la ignoraba y mantenía el ojo visible cerrado, como si meditara. Si no hay preguntas, dejaré que Danzo se ponga manos a la obra. Yo solo estaré aquí para observar, por si acaso hay heridos. Con un gesto de asentimiento, Tsunade se giró para dirigirle una breve mirada inexpresiva al hombre mayor, solo para ser ignorada, antes de caminar rápidamente hacia la arboleda cercana. A pocos pasos de distancia, Danzo les habló por segunda vez. Mi prueba se centrará principalmente en Kitsune, ya que es ella quien necesita más pruebas para demostrar su capacidad. Naruto, solo intervendrás cuando parezca que lo necesita. No te daré pistas, así que la decisión será tuya. Si lo haces demasiado pronto, tu juicio se verá afectado.
Sin embargo, si tardas demasiado, también ocurrirá lo mismo, además de que Kitsune podría lesionarse. ¿Están preparados? Naruto miró a Kitsune, pero la pelirroja no lo miraba a él. Le lanzaba una mirada fulminante a Danzo. Intentando comprender por qué estaría tan enfadada, el rubio logró contener la lengua mientras observaba al hombre mayor frente a ellos desenrollarse lentamente la venda del lado derecho de la cara, solo para revelar, entre otras cosas, un ojo con Sharingan. ¿De dónde sacaste ese ojo? Esta vez, Naruto no pudo evitar la pregunta que le asaltó la mente. No solo estaba impactado, sino también asombrado de que Tsunade lo supiera y le permitiera quedárselo, sobre todo si estaba dispuesto a revelarlo allí. Danzo, sin embargo, siguió mirándolo impasible. Soy un shinobi ante todo. No creerás que voy a revelar el origen de este ojo, ¿verdad? ¿Alguna vez le has preguntado a Take Kakashi dónde lo consiguió? Naruto consideró replicar, aunque Kakashi no lo había declarado explícitamente, pues había mencionado varias veces que su antiguo compañero era un Uchiha, y no le costó mucho atar cabos a partir de ahí. Sin embargo, cualquier comentario que pudiera haber hecho se detuvo cuando Kitsune lanzó una bola de fuego contra el anciano, obligándolo a esquivarla e interrumpiendo cualquier conversación. Naruto tuvo que reprimir su primer impulso, que era saltar de inmediato a defender a Kitsune. La preocupación empezó a invadir su rostro cuando Kitsune empezó a lanzar bolas de fuego tras bolas de fuego, agitando las manos en la dirección en que Danzo se movía, pero no hacía señas. Podría ser una ventaja interesante en una batalla real, pero se movían demasiado lento para golpear al hombre mayor, sorprendentemente ágil. No solo eso, sino que se preguntaba pasivamente qué tipo de drenaje de chakra era ese. No habían comprobado si el chakra de su nuevo cuerpo tenía límites, aunque, al igual que él, nunca había mostrado signos de cansancio. Una vez más, tuvo que detenerse cuando Danzo finalmente se cansó de esquivar y finalmente le lanzó un gran ataque. Normalmente, una técnica de viento simplemente añadiría leña al fuego, pero la suya era de tal nivel que dominaba por completo sus bolas de fuego hasta el punto de extinguirlas. El rubio tuvo que prepararse cuando la técnica impactó el suelo cercano, levantando tierra, hierba y rocas. Una densa capa de polvo cubrió la zona por un instante antes de que varios de los trozos de roca más grandes del suelo comenzaran a derretirse, convirtiéndose en lava brillante. Se lanzaron hacia adelante una vez, luego dos veces, antes de literalmente volar del suelo justo donde Danzo aterrizó. Un chorro de agua brotó de la boca de Danzo, directo a la lava. Un vapor denso se extendió rápidamente por el área que rodeaba al hombre mayor al chocar, lo que hizo que Naruto se preguntara qué sucedería a continuación. No podía ver a través de ninguno de los que luchaban, aunque presentía vagamente que ninguno se había movido ni un centímetro. Casi como si esperaran algo. El estancamiento no duró mucho, ya que varios pares de kunais salieron volando de ambas nubes casi al mismo tiempo. Sorprendentemente, prácticamente todos los kunais chocaron entre sí en el aire, provocando chispas por todas partes. Chocaban tantos que era difícil distinguir quién intentaba atacar y quién defender, aunque quizás ambos lo hacían al mismo tiempo. Finalmente, Kitsune salió corriendo de la nube de polvo que se dispersaba rápidamente en la que se encontraba, avanzando velozmente hacia Danzo para intentar practicarle taijutsu. Naruto estaba realmente interesado en ver esta parte, ya que, sinceramente, nunca la había visto pelear con nadie más que él, y se preguntaba si era el único al que le costaba controlarla. Claro que él había ganado cierta ventaja cuando ella finalmente obtuvo un cuerpo real, aunque solo fuera porque aún no se había adaptado del todo a ignorar el dolor, la fatiga y el estrés como él. Honestamente, Naruto no estaba seguro de si ella alguna vez tendría la misma tolerancia que él, ya que aún entendía muy poco sobre el cuerpo que ella había creado. Kitsune tuvo que usar sus pies con destreza, ya que parte del suelo bajo sus pies empezó a parecer arenas movedizas, pero saltó y realizó una serie de rápidos golpes. Se llevó las yemas de los dedos índices al labio inferior y expulsó un chorro constante de fuego en forma de cono, literalmente cristalizando el suelo arenoso. Al caer entre las llamas titilantes, Danzo corrió hacia ella para chocarle la cabeza con una espada. Naruto la examinó con atención, notando que el hombre sostenía su bastón en la otra mano. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué inteligente! Kitsune sostenía dos kunais, uno en cada mano, que sostenía como tijeras para evitar que la espada de Danzo avanzara al hacer contacto. Unos fuertes golpes metálicos, sumado al sonido de metal contra metal, hicieron que Naruto se estremeciera levemente.
Sus rápidos choques parecían brutales, y podía ver el esfuerzo en el rostro de la pelirroja mientras luchaba por detener los ataques y encontrar sus propias aberturas. Sabía que Kitsune era capaz de usar una espada, pues había usado imitaciones de palos con bastante frecuencia al entrenar con él cuando aún viajaban. Sin embargo, no lo había hecho desde su regreso, y no estaba seguro de si había alguna razón para ello. Un potente golpe por encima de la cabeza hizo que Kitsune levantara ambos brazos para bloquear, algo que Danzo aprovechó al máximo. Con un golpe de pierna, la impactó en el abdomen, haciendo que la pelirroja tropezara y cayera hacia atrás mientras soltaba su kunai y se sujetaba el abdomen. Naruto estaba a punto de intervenir y ayudarla, pero por alguna razón, Danzo no se movió para obligarla a ceder, y en cambio pareció esperar a que Kitsune se pusiera de pie lentamente. Se apresuró un momento a recoger al menos uno de sus kunai mientras el otro le sujetaba el estómago, pero al mirar al hombre mayor, sus movimientos se detuvieron y continuó moviéndose a un ritmo mucho más tranquilo. Recogiendo uno de los kunai caídos, se puso de pie lentamente y pareció adoptar una postura casi lista. Sin embargo, curiosamente, no se movió más. Naruto simplemente lo miró, confundido, al menos hasta que el sello alrededor de su abdomen comenzó a calentarse. La curiosidad se transformó en confusión a medida que el sello se calentaba, lo que significaba que Kitsune absorbía cada vez más chakra, aunque en realidad no hacía nada. Incluso Danzo se había detenido, y de hecho se había quedado inactivo, llegando incluso a poner su espada. De repente, lo comprendió. Kitsune solo necesitaba extraer el chakra que aún retenía en el sello cuando no tenía suficiente en su cuerpo humano, y tenía bastante. Como no podía verla haciendo nada, solo podía haber una cosa sucediendo. Naruto saltó hacia adelante, se interpuso entre ella y Danzo, y luego extendió una mano para tocarle la mejilla. Ella no notó su movimiento ni su contacto, lo que significaba que era justo lo que temía. Enviándole una descarga de su propio chakra, el pelirrojo casi de inmediato dejó escapar un grito ahogado antes de notar que sus ojos se fijaban en él. Al principio, Kitsune tenía una mirada de rabia, como si no pudiera creer que la hubieran atrapado en un genjutsu. Pero rápidamente se transformó en una mirada triste, pero casi aliviada. Inclinó la cabeza aún más contra la palma de Naruto y dio un paso adelante, de modo que su frente reposó sobre su pecho. Creo que este es el final de esta pequeña prueba. El rubio se contuvo para no decir lo que le rondaba por la cabeza. Sí, lo creo, dijo lentamente. Como notó que Tsunade se acercaba rápidamente, lo dejó ahí. Danzo tampoco dijo nada. No tardó mucho para que Tsunade llegara hasta ellos, y Naruto notó con gran alivio que ella inmediatamente comenzó a molestar a Danzo. ¿Ya se acabó? Ni siquiera han pasado 10 minutos. ¿Qué demonios hiciste? Naruto no los miraba de frente, pues estaba más preocupado por Kitsune, quien seguía inmóvil. De hecho, ya se había acercado lo suficiente como para presionar todo su torso contra el suyo, e incluso lo había abrazado por la cintura. Fue muy inusual. Pensé que solo ibas a usar ese ojo para darle una buena pelea, no para ponerla en un genjutsu. Tsunade Hime, el genjutsu es parte de una pelea, no con el Sharingan, maldita sea. Ya hablamos de esto. El rubio no se esforzaba por escuchar, después de todo, el Hokage casi gritaba en ese momento. Iba a intentar hablar con Kitsune, pero ella parecía extrañamente contenta de estar allí de pie, abrazándolo. Encogiéndose de hombros mentalmente, la rodeó lentamente con los brazos, y al hacerlo, sintió que sus brazos se apretaban brevemente y luego se relajaban contra él. A todos los efectos, parecía tranquila y normal, aunque no podía verle la cara en ese momento ni sentir sus latidos a través de los chalecos que ambos llevaban. No oyó a Tsunade decir nada sobre despedir a Danzo, pero sí la oyó su suspiro y luego el crujido de la hierba bajo sus pies al acercarse a ellos. Al acercarse a su vista, era evidente la exasperación y la preocupación en su rostro. Uf, Danzo. No puedo creer el descaro de ese hombre. Lo siento por ambos. Aunque se dirigía a ambos, su mirada estaba completamente fija en la pelirroja. ¿Qué fue todo eso, Ba-chan? En lugar de enojarse con él por usar el apodo, se cruzó de brazos y suspiró, mirando hacia atrás en la dirección en la que Danzo aparentemente se había ido. No sé exactamente cómo se enteró, pero sí sabía que iba a ponerlos a prueba a ambos. Aunque parecía estar más interesado en probar a Kitsune. Se detuvo un momento para pellizcarse el puente de la nariz mientras negaba con la cabeza. Debía haberlo sabido, pero quizás de verdad quería creer que esta vez él se preocupaba por el bien de todos.
Podría haber reclutado a otros para ponerlos a prueba, pero hay muy pocos shinobi con la experiencia general de Danzo. Naruto asintió lentamente, sin saber qué más decir. Conocía a Danzo, claro, pero en realidad no sabía nada del hombre, salvo que causaba dolores de cabeza a algunos. Era evidente que era hábil, y tener el Sharingan solo lo hacía aún más. Una leve mueca se dibujó en su rostro al pensar en el Sharingan. Ya era bastante difícil luchar contra él, pero Kitsune tenía una debilidad inherente contra él. Como la única persona con la que se topaba regularmente que lo poseía era Kakashi, no era algo en lo que realmente pensara. Sin embargo, eso tendría que cambiar ahora, ya que aún había Sharingan hostiles en el mundo con los que lidiar. Tsunade chasqueando los dedos frente a su cara lo sacó de sus pensamientos. Lo siento, Ba-chan, estaba pensando en algunas cosas. La mujer rubia resopló, y los ojos de Naruto se dirigieron hacia donde su mano verde brillante estaba presionada contra la frente de Kitsune. ¿Qué ocurre? La Hokage negó con la cabeza, frunciendo el ceño. No estoy completamente segura, pero su respuesta es mínima ahora mismo. Parece que tiene un exceso de chakra y está causando estragos en su sistema nervioso. De hecho, por lo que puedo sentir, su chakra parece estar concentrado alrededor de su estómago, donde se encuentra su sello. Probablemente intenta inconscientemente devolverlo a su lugar de origen, pero, que yo sepa, sus sellos no están diseñados para eso. No, no lo son, asintió Naruto. Aunque quizá pueda trabajar en algo. Bien. Tsunade asintió y apartó la mano. Como mínimo, te permitiría romper fácilmente cualquier genjutsu en el futuro, sobre todo si tu propio chakra pudiera viajar entre los sellos cuando fuera necesario. Sin embargo, por ahora, necesita liberar mucho chakra sobrante. Normalmente la pondría a dormir y dejaría que se consumiera naturalmente, pero hay demasiado y podría dañar su cuerpo. Naruto frunció el ceño mientras miraba por encima de la cabeza de Kitsune. Tenía una idea, ya que estaba familiarizado con la manipulación de su chakra, pero no sabía que también funcionaría. Solo había una manera de averiguarlo, necesito revisar su sello. ¿Puedes asegurarte de que no se caiga? Tsunade arqueó una ceja, pero asintió lentamente y se acercó a Kitsune, agarrándola por los hombros. Cuando la Hokage la sujetó con firmeza, Naruto logró zafarse de Kitsune con mínima dificultad. La pelirroja lo miraba fijamente, pero solo con la mirada. Su rostro era una máscara inexpresiva, algo completamente inusual en ella. Lo incomodaba un poco. Su expresión permaneció inalterada incluso después de que él le bajara la cremallera del chaleco, y se mantuvo inmóvil mientras se agachaba y le levantaba ligeramente la camisa para examinar el sello. Aparte del temblor de sus manos al cerrarse y soltarse, no había pronunciado ni una sola palabra. Ahora solo lo ponía nervioso. La Kitsune que él conocía jamás dejaría pasar un momento como este sin soltarse. No es que ella lo hubiera dejado llegar tan lejos. Tsunade volvió a hablar mientras intentaba observar por encima del hombro de Kitsune. ¿Cuál es tu plan? Naruto intentó evitar que sus ojos se desviaran mientras observaba el sello en el abdomen bien definido de la pelirroja. Voy a ajustar el sello para poder extraer su chakra. Creo que lo mejor es crear algunos clones de sombra, ya que reducirán rápidamente su chakra a un nivel manejable. No escuchó nada de lo que Tsunade pudiera haber dicho a continuación, mientras se concentraba en el sello, buscando el punto exacto que necesitaba ajustar. Colocando suavemente las yemas de los dedos índice, pulgar e índice sobre la piel de ella, donde se encontraba el sello, canalizó una pequeña cantidad de chakra hacia ellos y los giró en el sentido de las agujas del reloj. El sello se transformó ligeramente, y Naruto se dio cuenta cuando la pelirroja dejó escapar un jadeo. Extendió las manos para agarrarlo por los hombros, pero Naruto se concentró y colocó la palma de la mano en medio del diseño alrededor de su ombligo. Haciendo un medio sello con la mano libre, se concentró en extraer chakra del sello y ejecutar una técnica. Kage Bunshin no Jutsu. Un destello rojo surgió del sello, y Naruto sintió una breve sensación de fuego recorriendo sus venas. Numerosas llamaradas de humo rodearon a los tres, y el rubio no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Bueno, no sabía que sucedería así, murmuró. Eran demasiados para contarlos rápidamente, pero había muchas copias de Kitsune allí de pie, mirándolos a los tres. La mayoría parecían entre divertidas y aliviadas, pero algunas miraban hacia sus estómagos antes de mirarlo con interés. Naruto, escuchó su nombre, casi un suspiro de exasperación antes de volver a mirar a la Kitsune original. En ese instante, sus manos se relajaron sobre sus hombros, y él intentó sujetarla mientras se desplomaba hacia adelante.
Afortunadamente, Tsunade todavía tenía agarrados los hombros de la pelirroja, por lo que no llegó muy lejos antes de que el Hokage la bajara lentamente al suelo. ¿Estará bien? No podía ocultar la preocupación en su voz. En lugar de responder de inmediato, la mano de Tsunade se cubrió de chakra verdoso al colocarla sobre la frente de la otra mujer. Poco después, la deslizó por su corazón, luego por su ombligo, antes de finalmente asentir. Estará bien. Sus niveles de chakra se han normalizado, aunque estará un poco más agotada de lo habitual porque no creo que haya liberado tanto chakra de este cuerpo a la vez antes. ¿Alguna vez ha usado clones de sombra? Naruto miró a los clones a su alrededor, quienes parecían sumamente interesados en lo que sucedía, antes de negar con la cabeza. Que yo sepa, no. Ya veo, suspiró Tsunade brevemente antes de examinar a Kitsune una vez más, asintió y se levantó de donde estaba agachada. Te sugiero que la lleves a casa y te asegures de que descanse bien. Veré si otro Jonin los pone a prueba de nuevo, aunque solo por el poco tiempo que tuvo para luchar, creo que lo haría bien en circunstancias normales. Naruto asintió a su jefe antes de mirar a Kitsune, quien descansaba tranquilamente. Empezó a cambiar de posición para poder recogerla y regresar a casa, pero se detuvo cuando algunos de los presentes se aclararon la garganta. Sobresaltado, volvió a mirar hacia arriba, solo para ver que tenía bastantes clones de Kitsune que todavía lo estaban mirando. ¿Ya te vas?, preguntó uno de los clones pelirrojos. No queremos que te vayas tan pronto con el jefe, Naruto-kun, murmuró otro. Un tercer clon, o bien se armó de valor o simplemente decidió dejarse llevar por otros instintos, se acercó y se levantó la pechera de la camisa lo suficiente como para dejarle ver una réplica del sello en su abdomen. No sé los demás, pero yo todavía siento un cosquilleo donde tocaste al jefe, ronroneó la copia. Varios otros debieron sentir lo mismo, pues varias manos se posaron rápidamente sobre sus estómagos. Algunos otros hacían comentarios que él escuchaba a medias, pues estaba demasiado sorprendido como para comprender del todo lo que estaba pasando. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar en ello, ya que uno de los clones se inclinó hacia su espalda, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello y apoyando su barbilla en su hombro, con los labios cerca de su oreja. Naruto-kun, ¿no quieres jugar con nosotros? La jefa estará bien, nos encargaremos de ella. El rubio sintió que la sangre le subía a la cara. No pudo evitar preguntarse si Kitsune solía ser así y solo lo ocultaba, o si sus clones solo se divertían a su costa. Probablemente esto último. Soltó una risita antes de mirar al clon, que aún le sostenía la camisa un poco. ¿Así que quieren divertirse? El clon que rondaba cerca de su oreja emitió un gemido que le erizó el vello de la nuca. La que tenía delante simplemente asintió, pasando un dedo de su mano libre por el centro de su estómago. Otros clones parecían nerviosos, mientras que otros parecían tener dificultades para no abalanzarse sobre él. Dejó escapar una pequeña descarga de su propio chakra, lo que provocó que el clon que lo sujetaba soltara un pequeño grito y retrocediera un paso. Antes de decir nada más, juntó las manos en una pose que podría hacer dormido si fuera necesario. Tahu Kage Bunshin no Jutsu. El área volvió a estar cubierta de humo, solo que esta vez, tras ser dispersada por el viento, innumerables copias de él mismo se dispersaron entre las de Kitsune. Se hizo el silencio por un rato antes de que el ruido aumentara a medida que hablaban. Finalmente, cuando se oyó un grito de Rasengan. Entre la multitud, se desató el caos. El verdadero Naruto se apresuró a recoger a Kitsune y sacarlos de allí antes de que alguna técnica se acercara demasiado. Claro que eso no significaba que no hubiera visto a algunos al salir de la zona de entrenamiento. Sabía que sus clones tenían menos inhibiciones al saber que no eran reales, pero no había pensado en cómo podría afectar también a Kitsune. No importaba. La llevaría a casa y luego se daría una ducha fría y larga. Luego se prepararía mentalmente para cuando Kitsune, invariablemente, decidiera darle una paliza. Ya estaba recuperando algunos recuerdos de algunos clones disipados y Oh hombre, completamente, desesperanzadamente, absolutamente, condenado.